Bendiga, amados hermanos en la fe, y también todos los que podrán estar viendo este video a través de las redes sociales. Pues que Dios les bendiga, es un gozo saludarles, y pues para continuar este estudio que estamos viendo en Éxodo, la honra y la gloria sea al Señor, que Dios pueda seguir bendiciendo cada una de nuestras vidas a través de estos estudios que se están dando. Gloria sea al Señor para siempre. Pues, amados hermanos, vamos a estar viendo a continuación en el libro de los Éxodos un estudio. Pues este estudio de esta grabación es titulado Encierro, Persecución y Queja. Bendito sea el Señor. Así que eso es encierro, persecución y queja. Y pues en esto vamos a estar tomando como fondo bíblico en el capítulo 14, desde el versículo 1 al 18. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que abramos nuestras Biblias, que vamos a estar viendo en el fondo bíblico en el capítulo 14, pero con propósitos como es estudio, vamos a estar viendo el versículo por versículo. Solo vamos a leer para comenzar el versículo 1 y 2 en este precioso estudio para comenzar. Gloria sea al Señor. Así es que leemos la poderosa palabra de Dios, amados, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Gloria sea al Señor. Vamos a venir en palabra de oración, amados, y pedirle la dirección al Señor, que sea Dios iluminándonos y ministrándonos su palabra en este estudio. Oremos. Padre Santo, te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu santo nombre porque tú eres bueno, Santo Rey. Te damos gracias por este día de vida que nos has dado, el poder, Señor, estar aquí para compartir de tu palabra en este estudio bíblico que llevamos a continuación en el libro de Éxodo, Padre. Dios Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, Padre Santo, que tú nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, bendito Rey. Guíanos, oh Santo Padre, a toda verdad, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú eres, Señor, tu Hijo amado. Jesús es el camino, la verdad, la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de tu Hijo amado. Bendice nuestras vidas, oh Santo Dios. Guía nuestra mente, guía nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, y que todo nuestro ser alabe tu nombre, Santo Rey. Que ayúdanos a crecer en este conocimiento y entendimiento de tu palabra, y que podamos llevar mucho fruto bueno, Padre, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria sea al Señor, amados hermanos. Vamos a continuar en este estudio. Bendito sea el Rey. Pues lo que estábamos viendo, ¿verdad, amados? Es acerca de cuando nosotros vemos aquí en esta cita, ¿verdad?, que estamos viendo en Éxodo capítulo 14, del versículo 1 hacia el 18, para explicar estos eventos en este estudio. Pues vemos que al entrar en este capítulo tendremos la oportunidad de identificarnos una vez más con el pueblo de Israel en el momento en que quedaron pues encerrados entre el Mar Rojo y el Faraón, ¿verdad?, y su ejército. Y cuando nosotros vemos eso y cómo reaccionaron ante el encierro y la persecución, y también vamos a poder ver en todo esto, pues vamos a poder ver y cómo reaccionaron, digamos, de modo que también estaremos recibiendo un ejemplo claro de la fragilidad y actitud de un pueblo cuando se ve
en un callejón sin salida. Así que vamos a ver cómo un pueblo reacciona cuando se encuentra acorralado, se puede decir en otras palabras. Y cuando nosotros vemos eso, ¿verdad? Como en Dios no hay casualidades, ¿verdad? Sino que Él siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas, ¿verdad? Dios siempre tiene ese plan perfecto para nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos que Él tiene ese plan perfecto para nuestras vidas, el lugar señalado, la hora, el día, el propósito, todo eso, amados, nosotros vamos a ver que hasta lo que Dios asigna, ¿verdad?, a nuestras vidas como un propósito, ¿verdad?, las tareas, todo eso, pues debemos entonces recibir de la historia bíblica toda enseñanza que Él quiera darnos a través de su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Y es que cuando vemos todo eso, amados, pues vamos a ver unas partes. Por ejemplo, si nosotros vemos el lugar asignado por Dios, ¿verdad? Nosotros vemos cuáles fueron las instrucciones de Dios a Moisés después de haberles ido guiando y protegiendo de los filisteos. Pues vamos a poder ver allí, amados, de que, ¿verdad?, habló Jehová a Moisés diciendo, como hemos leído en el capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Bendito sea el Señor. Si es que el Señor dio unas instrucciones, amados hermanos, y cuando Dios da esas instrucciones claras, ¿verdad?, sobre el lugar donde Israel debía acampar, como nosotros podemos ver y podemos entrar en el significado de los nombres, ¿verdad? Podemos ver esos nombres porque todo lo que Dios ha hecho, Él lo ha hecho con propósito. Y cuando Dios, ¿verdad?, habla una palabra o se menciona un nombre en la Biblia, pues todo va con su significado porque hay una enseñanza en todo aquello. Y cuando nosotros vemos que Dios dio esas claras instrucciones sobre el lugar donde Israel debería acampar, podemos nosotros agarrar más entendimiento acerca de esos significados de los nombres de esos lugares, y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué significa Pi-Hahirot? Ese es uno de los lugares donde el pueblo de Israel le tocó acampar por un tiempito. Y cuando nosotros vemos la palabra Pi-Hahirot, es un vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. Eso es lo que significa Pi-Hahirot, puerta de la libertad. Y cuando nosotros vemos o pensamos y queremos entender y decir, bueno, ¿qué es lo que significa Pi-Hahirot? Pues ahí vamos nosotros, así se llamaba el lugar donde acampó Moisés, ¿verdad?, con el pueblo de Israel a orillas del Mar Rojo. Cuando venía huyendo del ejército egipcio, allí Dios, ¿verdad?, haría que el mar se abriera y el pueblo pudiera atravesar hasta la otra orilla de donde estaba su libertad prácticamente, porque al otro lado era donde tenían que cruzar para alcanzar esa libertad completa de las manos de Faraón y del ejército de Egipto. Gloria sea al Señor. Así que Pi-Hahirot estaba cerca del Mar Rojo y emplazado de tal modo que el único camino para escapar de las fuerzas egipcias que avanzaban era a través del mismo mar. En ese lugar y entre Migdol, que significa torre o fortaleza, y Baal-Zephón, cuyo significado es poseedor, señor o dueño, porque la palabra Baal, hermanos, es un término empleado, ¿verdad?, un término empleado en la Biblia para referirse a una divinidad o Dios falso, ¿verdad? Y cuando estamos viendo eso, Zephón, por ejemplo, porque había un lugar que se llamaba Baal-Zephón, así que la palabra para Zephón es un término que habla de vigilar, observar y mirar alrededor. Así es que cuando el Señor ordenó al pueblo acampar entre
Migdol y Baal Zephón, lo que vemos allí les estaba llevando a permanecer quietos en la fortaleza y bajo su protección. Es la protección de Dios para que contemplaran lo que Dios iba a hacer ahí en ese lugar, ¿verdad? Bajo la protección de Dios. Y cuando ellos iban a contemplar lo que Dios iba a hacer en ese lugar ante los dioses de Egipto y cómo serían derrotados los señores que se adjudicaban ser dueños de ellos. Y también vemos de que cuando su verdadero dueño y señor era Jehová, íbamos a ver de que ahí Dios iba a completar esa gran batalla, la cual peleó por su pueblo Israel, sacándolos con mano fuerte de la tierra de Egipto. Bendito sea el Señor. Cuando vemos otra parte, digamos, nuestra puerta de la libertad, cuando nosotros vemos acerca de nuestra puerta de la libertad, pues cuando nosotros vemos en San Juan capítulo 8, versículo 36, la palabra de Dios nos dice allí, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria sea al Señor. Si es que en muchas ocasiones nos encontramos en un lugar en el cual, ¿verdad?, Dios nos coloca para mostrarnos su gloria, nos lleva a Migdol, donde nos brinda su fortaleza y su protección, y nos muestra al Baal Zephón, que pretende esclavizarnos nuevamente y adueñarse de nuestras vidas. Pero le tenemos noticias, no seremos vencidos, porque Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 nos dice, ¿verdad? Hijos, hijitos nos dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Preciosa palabra de Dios que tenemos, amados. Así es que para nosotros no hay que temer al enemigo, aunque el enemigo quiera acorralarnos, o nos encontremos en una situación donde se podrá ver como que si estuviéramos acorralados. Pero el que se ha mantenido firme y fiel a Dios, téngalo por seguro que Jehová pelea por su pueblo y nuestro Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Él ha vencido en todo tiempo, en todas las edades, en todo momento. Gloria sea su nombre para siempre. Tenemos esa gran promesa, ¿verdad? Aprendamos a no repetir los errores cometidos por Israel, ¿verdad? Como nos los indica Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, ¿verdad? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, mire, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De que ahí podemos ver, amados hermanos, de que toda esta enseñanza ha sido para nosotros, para que también nosotros podamos aprender y entender de la misma historia de lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar y sufrir, para que nosotros podamos recibir una enseñanza de eso, para no seguir en el mismo mal camino, sino que para que nosotros podamos ser hijos entendidos, hijos obedientes a la palabra de Dios, creyendo a Dios y no a las fuerzas del enemigo. Cuando vemos otra parte, digamos, una persecución en la presencia de Dios, ¿qué mensaje le dio el Señor a Moisés de forma anticipada con relación al faraón? Cuando nosotros vemos que Dios ya le había advertido a Moisés y le dijo lo que faraón iba a hacer. Por ejemplo, el versículo 3 y el versículo 4, cuando vemos Éxodo capítulo 14, del versículo 3 y 4, dice, porque faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Mire, esto es lo que Dios le dijo a Moisés antemano, que lo que iba a ver en el corazón de Faraón, él iba a decir.
ya conociendo en la omnisciencia de nuestro Dios, conociendo el futuro, los corazones, los pensamientos del hombre, dice la palabra del Señor ahí que Dios le mostró y le habló a Moisés y le dice a Moisés lo que Faraón iba a hacer. Y le dice ahí en el versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Gloria sea al Señor. Pues Dios dijo en su presencia que cuando el soberano pensase que estaban atrapados, les perseguiría. Era evidente que Faraón les había dejado salir de mala gana. Él no quiso dejarlos salir, pero cuando los dejó salir con mala gana. Y por otra parte, Dios no había terminado de tratar con él, como veremos en el versículo 4, ¿verdad? Allí vemos de que Dios no había terminado de tratar con Faraón, porque la verdad es que él endurecía el corazón, él escogía, ¿verdad?, esa maldad en su corazón. Estaba inclinado a la maldad, estaba inclinado a hacer su propia voluntad. Pero gloria sea al Señor, porque como Dios ya conocía lo que él quería hacer, pues en ese aspecto Dios ya podía avisarle a Moisés, ¿verdad?, antemano lo que iba a hacer Faraón y las decisiones que él iba a tomar. Gloria sea al Señor para siempre, bendito sea el Rey. Así que cuando nosotros vemos cómo podemos aplicar eso a nuestra vida, qué podemos tomar de esto para entender, pues le servimos a un Dios vivo en cuya omnisciencia Él sabe las decisiones que queremos tomar y las actitudes que asumimos aún antes de que ejecutemos alguna acción, porque Dios nos conoce. Él nos conoce, amados hermanos, ¿verdad? Los conoce tan bien que por adelantado Él sabe si le somos fieles y si vamos a o no a perseverar en sus caminos. Óigalo bien, Él conoce si vamos a serle fiel hasta el final o no. En su omnisciencia Él ya conoce eso. Pero, ¿qué sucede, verdad?, para que nosotros podamos ir viendo cómo esto aplica para nosotros. Pues la palabra nos muestra ahí que cuando Él sabe si vamos a ser fieles a sus caminos o no, ¿verdad?, y en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pues Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, y como también conoce los pensamientos del hombre, que son de continuo hacia el mal, nos protege y se adelanta a las artimañas del enemigo. Eso es lo que hace nuestro Dios, amados, porque nos ama tanto, de que Él sigue siendo bueno en todas las edades. Y cuando vemos ahí que se adelanta a las artimañas del enemigo, poniendo su mano poderosa y trazando un plan perfecto para librarnos del mal, este principio está escrito en su palabra, en diversos textos, de los cuales, ¿verdad?, podemos mencionar los siguientes. Por ejemplo, usted podrá ver esta evidencia en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde allí dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. También podemos ver Romanos capítulo 8, versículo 27. Dice más: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También podemos ver en el Salmo 139, versículo 23 y 24, que nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno. Gloria sea al Señor para siempre. Pues vemos estos ejemplos, amados, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad? En Filipenses capítulo 4 nos exhorta a nosotros a saber orientar nuestro modo de pensar de forma agradable a Dios. ¿Y cómo lo hace? Cuando vemos Filipenses capítulo 4 versículo 8, pues allí vemos que dice Pablo el consejo que escribe bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios. Pues vemos que tenemos que ordenar nuestros pensamientos también, que sean santificados por la palabra de Dios, porque nuestro pensamiento también es parte de nuestro ser, ¿verdad? Porque somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, y todo nuestro ser debería ser preservado para aquel día grande del arrebatamiento de la iglesia, y también, ¿verdad?, si nos toca partir de esta tierra, que podamos estar preparados, hermanos, en todo momento y en todo tiempo. Y cuando vemos, ¿verdad?, qué acción determinó tomar el faraón al creer, ¿verdad?, que el pueblo había quedado atrapado para que se cumpliera. ¿Qué acción tomó él? Pues vemos en el versículo 5, ¿verdad? Estamos en Éxodo capítulo 14, ahora viendo versículo 5 al versículo 8. Nos dice la palabra ahí: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Si es que, efectivamente, amados, y tal como Dios dijo, Faraón tenía espías que vigilaban a los israelitas, porque acuérdense que dice la palabra ahí en el versículo 5, y fue avisado, ¿verdad?, al rey de Egipto, que es el faraón. Le trajeron la palabra para decirle: mire, los israelitas allá están en esta condición, en el desierto, atrapados junto al mar. Así que le trajeron palabra. Él tenía espías viéndolos hacia dónde iban, qué es lo que iban a ir a hacer, dónde iban a ir a terminar, a dónde se iban a ir a refugiar estos. Pero cuando le vino esa palabra, esa es la decisión que él tomó hacer. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, de que efectivamente, tal como Dios había dicho, Faraón tenía espías que vigilaban a los israelitas, y de todas maneras los movimientos de una multitud de tantos centenares, de miles de personas, habrían sido difíciles de ocultar también. Así que cualquiera los podía ver, porque era una multitud que salió con animales y con ganados y de todo. Bendito sea el Señor. Si es que Faraón habrá esperado que los israelitas iniciaran su camino por la ruta de la costa y para llegar hasta la tierra de los filisteos, pero cuando comprobó que se encaminaban hacia el desierto, pensó que estaban perdidos y no sabían de dónde se dirigían. Así que él pensaba de que ellos, ¿verdad?, eran un pueblo que no sabían cómo conducirse, cómo marchar hacia adelante, cómo organizarse como una nación, y que andaban perdidos en el medio del desierto. Y como cualquiera puede decir, bueno, esto es una presa fácil para ir a acabar con ellos, para ir a esclavizarlos de nuevo. Bueno, cuán grande
era el ejército del egipcio, pues la palabra nos registra que habían 600, ¿verdad? 600 carros que fueron escogidos de Faraón. Pero nos muestra también que habían más de eso. Vamos a ver eso, porque se trataba de 600 carros de guerra egipcios con 2 soldados cada uno. Mientras uno conducía, el otro estaba listo y armado para pelear. Aquellos carros estaban hechos de una cabina de madera o de piel, ¿verdad? Y sobre 2 ruedas. Y también podemos ver de que arrastradas por caballos, pues. Y aquellos carros eran el tanque, se puede decir, blindado de aquel tiempo. Así que era, digamos, el equipo que se usaba para ir a la guerra, como, digamos, un tanque. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros aquí vemos la magnitud de la fuerza militar que se puso en marcha contra los israelitas en contraste con la inferioridad de aquella multitud impotente, que incluía a mujeres, niños y al ganado. Pero aún así, aquel ejército no representaba digamos, rival alguno para el Señor, porque Dios era el que iba delante de su pueblo, hermanos. Dios es el que pelea por su pueblo. Dios es el que gana las victorias por su pueblo. Y Dios es el que estaba dando las órdenes para el pueblo de Israel a seguir, para que los lleve, ¿verdad?, que los conduzca hacia donde tenían que llegar a su destino. Así que hay varios puntos que no debemos pasar por alto en estos versos, que nos dejan ver y entender por qué Dios actuó de la forma que lo hizo con los egipcios. Ahí podemos ver un punto, y punto número 1 en eso puede ser la confianza en la autosuficiencia, porque los egipcios prácticamente se creían pues dioses. Tenían sus dioses, pero ellos se ensorbecieron. Ellos estaban como poseyendo a los egipcios, como que si los egipcios fueran, ¿verdad?, los tenían como esclavizados, pues. Y los trabajos duros, difíciles, se los daban a los esclavos. La nación, ¿verdad?, de egipcio, que fue bendecida en gran manera, fue a la costa del trabajo arduo de los israelitas, de los judíos, porque ellos se encargaban de otros trabajos, pero no de los trabajos tan difíciles que hicieron prácticamente que la nación de egipcio sea una nación poderosa. Era una de las más poderosas en ese entonces, en ese tiempo. Pero vemos que eso era un punto, ¿verdad?, que era una autosuficiencia, que ellos tenían la confianza en ellos mismos, que se creían que todo lo podían hacer. También vemos otro punto, la obstinación y sus efectos en el corazón, de lo que eso tiene, ¿verdad?, que uno se pone en una forma de obstinación, en una forma de altivez también, que, ¿verdad?, se cree más de lo que uno es muchas veces. Y Dios tiene que tratar con un corazón que es así, amados. Pero después vemos otro punto, el egoísmo desmedido, un egoísmo tremendo que había en el carácter de los egipcios. Y nosotros podemos ver parte de ese carácter cuando Moisés, ¿verdad?, se le apareció a Faraón y le dice: deja a mi pueblo ir, porque Dios ha mandado, ¿verdad?, que dejes al pueblo de Dios ir. Y Faraón le responde: ¿quién es este Dios para que yo los deje ir? No lo conozco y tampoco los dejo ir. Y encima de eso estábamos viendo también, y podemos ver que cuando las plagas estaban ahí, las 10 plagas que llegaron, cuando nosotros vemos de que llegó la primera plaga, después la segunda plaga, nosotros vemos cómo Faraón, ¿verdad?, se hace el humillado. Pero no era que era en verdaderamente alguien que se humilló ante la mano de Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos porque siempre lo hacía con interés
Y cuando se le hablaba de dejar al pueblo de Dios ir, lo quería hacer en sus condiciones, no en la condición que Dios le estaba dando. Lo quiso hacer bajo sus condiciones. Y quería negociar, como que si Dios estaba pidiéndole para negociar. Dios estaba dando una orden, le estaba mostrando su poder, pero a la misma vez estamos viendo un hombre que quería negociar con Dios a las condiciones a favor del rey de Egipto, el faraón. Y también vemos, ¿verdad?, el engaño de la autoridad humana, que les decía, sí, lo puede dejar ir, y después no lo dejaba ir. Sí, lo puede dejar ir y solo vayan con, ¿verdad?, los hombres, pero déjenme las mujeres y los hijos y los criados. Así que vemos ahí el engaño también que había en un corazón así. Así que Dios tenía que tratar con todas estas cosas. Porque, amados hermanos, ¿verdad?, Dios no le agrada al altivo. Y eso nosotros podemos tomar esos ejemplos de que, ¿verdad?, nosotros podemos ver que cuando una vida que se llama cristiano, que Dios lo utiliza con gran poder, con gran autoridad, y, ¿verdad?, deja que los humos se le vayan a la cabeza, por decir algo, ¿verdad?, o empieza a ponerse como autosuficiente, como que si él o ella es el que está haciendo esos milagros o sanando a los enfermos, ¿verdad?, eso Dios tiene que empezar a tratar con ese corazón, porque ese corazón ya está perdiéndose, está lejos de Dios. Y cuando una vida se ve lejos del Señor, ¿verdad?, y empezamos a ver, ¿verdad?, la obstinación en el corazón, cuando empezamos a ver un carácter de autosuficiencia que lo puede hacer todo, ¿verdad?, que no necesita ayuda de nadie, ni que le den un consejo, ni de Dios, porque ya conoce la Biblia de pasta a pasta, como dicen muchos, pues Dios tiene que obrar, a tratar con ese corazón, con esa vida, porque Dios dice que, ¿verdad?, el que se humilla, Él lo exalta, Él lo levanta. Pero el que, ¿verdad?, el que se exalta Él mismo, pues Dios lo tiene que humillar. Porque un corazón así es difícil poder tener comunión con Dios. Porque la palabra nos enseña, pues en el Salmo 51, ¿verdad?, que un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, Jehová Dios no lo desprecia. Pero ya cuando alguien quiere acercarse a Dios en otra condición, pues es muy difícil, ¿verdad?, entrar en esa presencia de Dios y poder ofrecerle al Señor aquella ofrenda de sacrificio vivo que Dios quiera recibir, porque no la recibe de otra forma el Señor. Así que todo esto tiene que ver con Dios recibiendo la gloria. No es para ningún hombre. Y por eso es que Dios tenía que tratar con Faraón, porque todo el mundo lo veía a Faraón como que si él era Dios en la tierra. Y él no era Dios en la tierra, sino que era sencillamente un hombre. Y así Dios tuvo que mostrarle, por medio de destruir todo su economía, sus ganados, hasta perdieron a sus primogénitos por la dureza de Faraón. Pero también es por esa dureza del corazón, ¿verdad?, por dejarse llevar por el mismo diablo a esos extremos. Así que, sin embargo, según podemos contemplar antes las actitudes de endurecimiento que adoptó el faraón, a pesar de la misericordia de Dios, su plan estaba a punto de provocarle la destrucción completa. Así que en sus decisiones se llevó él mismo a la destrucción de sí mismo. ¿Y qué nos dice el versículo 8? Estamos en Éxodo 14, pero ¿qué vemos en el versículo 8 sobre lo que sucedió con Israel en su salida? El verso dice que Israel había salido de Egipto con mano poderosa. Es decir, ¿la mano de quién? La mano del Dios Todopoderoso. La mano de Dios, hermanos. Y a pesar de que, ¿verdad?, Dios sacó con mano fuerte a su pueblo, es decir, mostrando esas 10 plagas, ¿verdad?, no en lo secreto, sino que en lo público, ¿verdad?, ante la nación de Egipto también, que esas 10 plagas llegaron,
y después de todo lo que presenciaron, tanto Israel como los egipcios, estos últimos no podían aceptar que estaban ante un poder divino superior a todo lo que ellos habían conocido y creído. Porque acuérdense que todas esas 10 plagas, cada plaga era en contra lo que los egipcios adoraban a sus dioses, que por supuestamente tenían un dios para el río Nilo, para que bendiga el agua que corría por ahí. Dios se las convirtió, ¿verdad?, en sangre. Y el dios del Nilo no pudo hacer nada para evitar eso, sino que en el tiempo indicado que Dios dio por medio de Moisés, fue cuando se curó esas aguas. Y también asimismo vemos con las otras 10 plagas, que fueron también para mostrarle a los egipcios de que los dioses de ellos no eran dioses, sino que son demonios, pretendiéndose a ser dioses. Pero a la misma vez, la dureza del corazón no los permitió a querer ver o reconocer que lo que ellos habían aprendido de sus antepasados eran puras falsedades, adorando y rindiéndole culto a demonios. Pero Dios estaba mostrándoles a ellos que solo hay un Dios todopoderoso, y ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Gloria sea su nombre. Cuando nosotros vemos eso, hermanos, que todo lo que aconteció, ellos no podían creerlo. Todo había acontecido de forma milagrosa y sobrenatural. Pero como dice ese mismo verso 8, ¿verdad?, al comienzo, el corazón de Faraón se endureció. Se endureció, hermanos. Y a tal grado que le incapacitó para pensar con cordura. Así que no podía pensar bien, no podía racionar bien, no podía pensar con cordura. Y es importante, hermanos, para el cristiano, que nosotros, ¿verdad?, pensemos con sabiduría, con cordura, que tengamos paciencia, que tengamos, ¿verdad?, prudencia. Gloria sea al Señor. Y eso Dios lo da al cristiano. Pero en esta ocasión Faraón no pudo pensar en una forma con cordura, por la forma de, ¿verdad?, que estaba en el estado de su corazón, que él mismo pensaba que él era Dios y tenía un pueblo que le decía que era. Así que ahora se estaba encontrando peleándose con Dios mismo. Bendito sea el Señor. Así que por ello tomó todo su ejército y salió en persecución del pueblo de Dios. Mire qué cosas. Así que, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Qué podemos entender de esto? Todo aquel que le sirve al Señor con integridad se convierte en un blanco de persecuciones de todo tipo. Mire, estamos en el mundo. La Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad?, que hay el Dios de este mundo, pero es el Dios con minúscula, de minúscula, porque es un Dios falso que viene a ser el mismo Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero vemos que el Dios de este mundo tiene un fin, ya está juzgado, ¿verdad? Solo está esperando su tiempo, su momento, donde va a ser lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis, bendito sea el Rey. Pero cuando nosotros vemos también en la palabra del Señor, pues podemos nosotros ver de que la palabra nos indica también, amados hermanos, de que, pero jamás debemos olvidar que tenemos a un Dios que pelea por nosotros y nos libra de todas las aflicciones y persecuciones que nos llegan. Y nosotros podemos ver eso y podemos también agarrar fuerzas en la palabra del Señor y consuelo en la palabra de Dios en Salmo 34, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que no está diciendo de que ya no vamos a tener problemas como cristianos, que vamos a solo andar, ¿verdad?, en un camino de que nunca vamos a ver persecución o problemas. No, por lo contrario,
Jesús nos dijo en su palabra y nos muestra en muchos de los apóstoles, y lo vemos en la vida que vivieron los apóstoles y toda la iglesia primitiva, y lo hemos estado viendo en toda la historia de la iglesia cristiana, que siempre ha habido persecución porque el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Dios, no es bienvenido en este mundo. Por eso es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí como peregrinos, pasajeros, que venimos por camino, la sal de la tierra, la luz del mundo, donde nosotros tenemos que predicar el evangelio, mostrar el buen testimonio para que aquellas vidas puedan ver la luz de Cristo Jesús, resplandeciendo entre medio de nosotros. Gloria sea al Señor, para la salvación de esas almas también, que Dios pueda salvar esas almas. Pero cuando nosotros vemos de que, ¿verdad?, vamos a tener persecuciones. Si usted y yo, hermanos, queremos vivir una vida piadosa delante de Dios, créamelo, la Biblia dice que vamos a sufrir persecuciones. Pero gloria sea a Dios, porque no es en vano, sino que solo es por un tiempo nomás. Porque estamos aquí como peregrinos y después volamos a nuestro destino celestial, que es allá con nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Rey. Y cuando nosotros vemos todo esto, pues tomamos, ¿verdad?, consuelo en la palabra también. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, nos consuela para mostrarnos que vamos en el camino correcto, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos sufrido un oprobio o digamos palabras que son indecentes por medio de por la causa de Cristo, pues la palabra nos dice que somos bienaventurados, ¿verdad? En San Mateo capítulo 5 podemos ver eso. Pero cuando vemos la lectura, digamos, regresando a Éxodo capítulo 14, versículo 9 y 10, nos dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Ahí está donde menciona los nombres de donde se encontraron. Bendito sea el Señor. Y también dice el versículo 10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Así que vemos que el pueblo, y mire, esto es bien importante verlo, porque mientras todo va bien, todos estamos gritando aleluya, gloria al Señor, tú eres Jehová mi Dios. Mientras la refri está llena de comida, estamos diciendo: Jehová, tú eres mi Dios. Pero cuando nos encontramos con la pobreza, con el problema, sea cual sea, dice que el pueblo de Israel estaba espantado cuando vieron al ejército del faraón que venían en dirección hacia ellos. ¿Y qué hicieron los israelitas, amados? Los israelitas tenían suficientes motivos para clamar al Señor. Se encontraban entre dos fuegos. Las huestes de Egipto estaban detrás de ellos y por delante el Mar Rojo. No había escapatoria para ellos. Humanamente hablando, difícilmente podríamos imaginar a un grupo más indefenso y una situación más desesperada, al verse atrapados y con miedo a ser asesinados definitivamente. Se vieron perdidos. El caso es que después de haber visto la poderosa mano del Señor librándoles de los egipcios, su única respuesta fue el miedo, los gemidos y la desesperación. Mire qué tremendo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos, que donde hemos visto la mano de Dios obrar fuertemente, donde hemos visto el poder de Dios, no solo una vez, sino que muchas veces, donde a muchos de nosotros ya no hubiéramos estado ni con vida, ya hubiéramos estado muertos en nuestros pecados, ya en rumbo al infierno. Pero cuando después Dios ha hecho la obra milagrosa, nos ha mostrado su gran amor cada día, y hemos visto
Dios. Pero cuando viene el problema, muchas veces, en vez de pensar y actuar con fe y hablar con fe, empezamos a pensar y hablar y actuar como que si nunca hemos conocido a un Dios todopoderoso. Y eso, amados, no le agrada a Dios. Porque el que retrocede en su fe no agrada el alma de Dios. Hermanos, en este caminar es de guardar la palabra de Dios, aunque nos toque sufrir, porque aún en el sufrimiento allí está Dios, para ayudarnos, para librarnos, para guardarnos y para llevarnos más allá de la muerte. Gloria sea su nombre para siempre. Pero cuando vemos nosotros que ellos de esa forma, es claro que no habían aprendido a confiar en Dios. No fue fácil para Israel aprender y tuvo que hacerlo a través de repetidas experiencias que evidenciaron pues que Dios estaba junto a ellos para ayudarles y protegerles. Acuérdese, amados hermanos, de que la nube, la columna de nube, esa columna de nube y de fuego, estaba enfrente de ellos mismos. Ellos nomás se dieron, ¿verdad? Ellos movieron su cabeza para atrás para ver que el ejército de Faraón venía por atrás. Pero aún viendo la columna de fuego, viendo la columna de nube que estaba al frente, aún con eso todavía tenían ese miedo. Aún con eso empezaron a quejarse. Y eso, amados hermanos, tiene mucho que ver para nosotros, una enseñanza que podemos tomar. Porque viendo la gloria de Dios, viendo el milagro, que a muchos el Señor los ha sanado, de cosas que ni los doctores pueden sanar. Sin embargo, a otros el doctor le dijo, tenés tanto tiempo para vivir. Y ya más de 10 años, más de 20 años todavía con vida y sin esa enfermedad. Viendo la mano de Dios cada día en nuestras vidas, viendo la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho, que no nos ha pagado conforme a nuestras concupiscencias, no nos ha pagado conforme a nuestras, ¿verdad?, lo que nosotros debemos de ser pagado con. Pero, sin embargo, mire lo que sucedió en el pueblo de Israel. Y de esto aprendamos, porque de eso se trata, de ser mejor el día de mañana que lo que hemos sido hoy día. ¿Y cómo? Por medio de obedecer a Dios y someternos a su palabra. Gloria sea su nombre. Así que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, todo esto, ¿verdad?, el Señor preservó esos ejemplos en las Escrituras para que también nosotros aprendamos a confiar en Dios. De manera que si analizamos, ¿verdad?, si nosotros analizamos la fidelidad de Dios en el pasado, podemos entonces el miedo y las quejas, ¿verdad? Podemos entonces el miedo y las quejas cuando nos enfrentamos a un crisis. Podemos mantenernos en paz, podemos mantenernos confiando en Dios, porque conocemos que Dios ha sido fiel en el pasado, ha sido fiel en el presente y será fiel en el futuro. Y en todo momento Él será fiel. Hay momentos en los que, ¿verdad?, el enemigo trata de amedrentarnos, de acusarnos y utiliza sus artimañas para tratar de vencernos, proclamándose victorioso sobre nosotros. Y eso muchas veces, hermanos, sucede en nuestra mente, que ahí vemos que como que el enemigo está, ¿verdad?, riéndose de nosotros en la situación que nos encontramos, como que si él ya ganó la victoria. Pero es un mentiroso, Jehová lo reprenda. Dice la palabra de Dios que él es padre de la mentira y nosotros tenemos el padre de la verdad. Así es que, ¿para qué hacerle caso al diablo si es un mentiroso, si es un falsificador? ¿Verdad? Y la Biblia muestra mucho de eso en la palabra, de sus artimañas. Y el cristiano, ¿verdad?, que se mete con Dios y su palabra, no ignora las artimañas del enemigo, sino que más bien actuamos con sabiduría de la cual Dios nos da, de la sabiduría del cielo, que viene de allá de Dios, a todo aquel que le pide al Señor para poder conducirse en una forma que le agrada al Señor y la cual nos ayuda a permanecer victoriosos cada día en Cristo Jesús. Porque ahí está la victoria.
La palabra nos enseña bien claro de que somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así es que cuando nosotros vemos allí, por ejemplo, si vemos también en el Salmo, por ejemplo, 121, ¿verdad? Así que no hay que temerle al enemigo, sino que confiemos firmemente en el Señor y Él nos guardará de todo peligro y de todo mal. El Salmo 121 dice, ¿verdad? Es de un salmo de 8 versículos, pero dice allí la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y también dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará. ¿Ya? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria sea al Señor. Así que además de experimentar el miedo, ¿verdad?, que hizo el pueblo al sentirse acorralado, según el versículo 10 de Éxodo capítulo 14, versículo 10 que estábamos viendo, al verse ante la persecución del faraón, ellos clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Y mire lo que sucede. Cuando hay un principio y verdad que nos mueve a clamar, Dios escucha la oración de su pueblo cuando nos humillamos ante Él. Él responde a nuestras súplicas. Es por eso que necesitamos orar, clamar y creerle a nuestro Dios. Es importantísimo creerle a Dios que Él es galardonador de todo lo que le buscan. Bendito sea el Señor. Y cuando dijo en Jeremías, por ejemplo, 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire cuántas citas bíblicas tenemos de promesas del Señor, de lo que Dios hace para con cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Si oramos y confiamos en Él, su actuar como el Dios Todopoderoso, y por consiguiente veremos su gloria y su poder, pues Él nunca cambia. Así que en esto el pueblo hizo un bien, porque cuando ellos vieron ese ejército, aunque se metieron con miedo en ese entonces, pero clamaron a Dios, buscaron de Dios en ese momento, para que puedan ser respondidos de parte de Dios. Así que, pero hicieron algo malo también. Y eso, amados hermanos, tenemos que aprenderlo nosotros. Aprender a no actuar de esta forma que vamos a ver. Porque se quejaron también. Se quejaron con Moisés. Y quejándose con Moisés, Moisés estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. Así que en verdad no era con Moisés que se quejaban, sino que con Dios se estaban quejando. Pero vamos a ver eso. ¿Qué actitud asumió el pueblo ante Moisés al verse todos acorralados? Pues lo que vemos nosotros en el versículo 11, Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12, amados, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren la queja que empezaron a poner. Al verse en una situación dificultuosa, empezaron a quejarse.
Amados hermanos, cualquiera puede quejarse en una situación de guerra, en una situación de hambre, de pestilencia, pandemia. Podemos empezar a quejarnos y decir, bueno, ¿y qué pasa con el pastor? ¿Qué pasa con la pastora? ¿Qué pasa con el líder? ¿Qué pasa con este hermano? ¿Verdad? Que supuestamente tiene que ser una guía espiritual y mire lo que está sucediendo. Y muchas quejas se pueden dar, pero al final del todo, esto viene a ser algo que no agrada a Dios. Porque aunque la situación se vea mal, aunque la situación se vea como que ya la destrucción o la muerte nos va a tragar y nos va a comer, pero sin embargo, Dios no cesa de estar ahí. Dios no se ha olvidado. Y tenemos que entender eso. Tenemos que comprender eso. Que si cada individual, cada cristiano, cada hermano y hermana en Cristo Jesús, sinceramente tenemos a Dios en nuestro corazón, que Él nos da tanta promesa que dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y muchas promesas así que tenemos, pues no hay por qué empezar a murmurar y a quejarse cuando Dios tiene control de toda la situación. Y cuando nosotros vemos eso, amados, como el pueblo de Israel estaba acostumbrado a la esclavitud en Egipto, comenzaron a reprocharle a Moisés. Mire qué tremendo. En Egipto, los israelitas habían clamado por una liberación. Ellas estaban clamando por la liberación. Que cuándo va a venir aquel que, ¿verdad?, que Dios los liberte, que Dios los liberte de la esclavitud. Dios les proveyó una oportunidad de salir de aquella esclavitud y apenas salieron y se enfrentaron con el peligro, quisieron regresar. Y miren, muchas veces, amados, hay vidas que llegan al Evangelio y al nomás que los problemas empiezan a intensificarse, dicen, bueno, yo me voy de regreso al mundo, porque estos problemas yo no los sé, ¿verdad? Allá tengo otros problemas, pero prefiero luchar con esos problemas que estar con estos en el Evangelio. No, hermano, no somos llamados para ser cobardes ni para también retroceder atrás. Somos llamados para llegar hasta el final. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es la obra perfecta que Dios hace. La perfecciona en nosotros para sacar aquellas quejas, aquella dureza de corazón, aquello que no le agrada al Señor. Y por eso el Señor permite que esas cosas vengan. Para que nos moldean conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Aquel fue el primer ejemplo de murmuración y que desgraciadamente la reacción de los israelitas iba a ser muy similar en futuros momentos de coacción y miedo, como comprobaremos más adelante por todo este libro del Éxodo. No tenían realmente confianza en la ayuda de Dios. Si es que habían visto todo y se puede decir, aparecer como que tenían fe, ¿verdad? Y esto quiero aclarar porque no era en todos. Esto de la queja no eran todos de Israel. Sí habían entre el pueblo de aquellos que tenían fe, sí habían aquellos entre medio del pueblo que se guardaban para el Señor, como Josué, como Caleb, como Moisés, como Miriam, antes de que ella empezó a quejarse con, ¿verdad?, su hermano, que hasta ella le llegó, la hermana de Moisés, empezó a quejarse con él. Aarón también creía, pero después empezó a quejarse con él. Así que eso le llega a cualquiera, pero es de guardarnos de aquello para no caer en la tentación, para no caer en la murmuración, para no caer en mal con Dios. Y cuando vemos que esto es una lección para cada uno de nosotros, ¿verdad? El pueblo hizo una pregunta irónica. Vemos eso también, que el pueblo hizo una pregunta irónica, especialmente en aquella época. Las grandes pirámides se habían erigido
como monumentos, ¿ya?, y tumbas para reyes. Las momias estaban enterradas en numerosos lugares. Casi se podría decir que todo el país era como un gran cementerio, y ellos preguntaron si no había suficientes sepulcros en Egipto como para haber muerto ahí. Estaban convencidos que iban a morir en el desierto. Si hubieran confiado más en Dios, se hubieran evitado muchas desgracias. Así es que vemos ahí que si ellos hubieran confiado en el Señor, no les hubiera llegado tanto juicio de parte de Dios como los que le llegó. Si no hubieran murmurado, si no hubieran tenido falta de fe, si hubieran tenido más fe, no le hubiera sucedido tanto que le sucedió. Pero nosotros vemos que una dureza de corazón, una falta de fe, el no querer confiar en Dios, todo eso muchas veces nos hace sufrir más en este camino. Y eso a veces, hermanos, es sin recompensa de Dios, porque no es el camino de Dios que se está siguiendo cuando se actúa o cuando se habla o cuando se piensa de esa forma. O sea que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a aprender. ¿Cómo nosotros podemos aprender de estos ejemplos para nuestras vidas? Observemos lo que Dios iba a hacer por aquel pueblo. Sin su ayuda estaban indefensos y desesperados. Sin la ayuda de Dios no iban a poder hacer nada. Habían quedado derrotados por completo, muertos ahí en el desierto. Pero si iban a ser redimidos, Dios tendría que actuar y pudiéramos ser objetivos frente a nosotros mismos en la hora actual, para ver si somos exactamente como ellos, haciendo lo mismo, quejándonos ante las aflicciones, problemas y situaciones de crisis. ¿Ve? Si pudiésemos viajar a la luna con los astronautas y desde allí contemplar a nuestro pequeño planeta, veríamos a muchísimas personas perdidas en su situación de pecado y rebelión contra Dios. En realidad, nuestro mundo es un lugar sin esperanza. Esa es la realidad. Como un gran cementerio, en su carta a los romanos que el apóstol Pablo escribió también, ¿verdad? Que podemos ver eso como un ejemplo. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Mire, el ser humano lleva más de como 5,000 años transitando por el camino de la historia, pero ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde? Va en dirección a la sepultura, hermanos, porque de polvo salimos y al polvo regresamos. No es muy grato decir esto, claro que no, pero es la verdad. Y el ser humano es el fracaso más colosal en el universo de Dios, por el pecado. Pero cuando nosotros podemos ver la fe en acción y lo que Dios puede hacer a través de la fe del cristiano, la fe en Dios, pues ¿qué había aprendido Moisés sobre Dios en la trayectoria ya recorrida? Cuando nosotros vemos Éxodo capítulo 14, versículo 13 y versículo 14, pues allí nos dice la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria sea al Señor para siempre. Ese es nuestro Dios, que nos da a través de su palabra ese aumento de fe, esa dulce paz que solo Dios la da a través de su Hijo amado Jesús, como nunca el mundo lo puede dar. Y para quedar
tranquilos. Gloria sea al Señor. Así es que aquel pueblo era hostil, ¿verdad? Y estaba abatido, pero Moisés había aprendido que el Señor actuaría a favor de su pueblo. Moisés le creía a Dios. Su fe fue agrandándose cada día más y él sabía pedirle a Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros crecemos en el Señor, cuando estamos viendo la gloria de Dios cada día, que puede venir cualquier problema y nosotros vamos a poder saber cómo pedirle a Dios en esos momentos, cómo acercarnos a Dios, ¿verdad? Cómo seguir confiando en el Señor, cómo poder ver el problema no por nuestros ojos, sino que ver el problema por medio de los ojos de Dios, verlo con ojos de fe. Porque nos estamos entregando nuestra vida, toda esta existencia, en las manos de aquel que todo lo puede hacer, el que nada es imposible para él. Así que, y como Moisés le respondió a aquel pueblo desalentado, ¿verdad? Moisés les animó a que vieran la forma maravillosa en que Dios los rescataría. Su actitud estaba mostrando su fe y su confianza adquirida en el Señor. Ahí vemos que entre medio del pueblo que se estaba, ¿verdad? No todos, pero la mayoría, afligiéndose, empezando a murmurar, porque aquello es como se contagia a la persona. El uno escucha el otro que está saliendo eso y después él empieza también a hablar si no tiene cuidado. Por eso necesitamos estar firmes, hermanos, en el Señor. Algo bien importante, cuando nosotros vemos el versículo 15 y 16, ya para ir terminando en este estudio. El versículo 15 y 16 nos dice, Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mire, algo importante que tenemos que aprender de esto. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Porque acuérdese que Moisés le pedía al Señor y le sabía pedir, pero en esta ocasión Dios le responde y le dice, ¿por qué me pides a mí? Y le da la orden de lo que él tiene que hacer, pero le da la orden de lo que él ya tenía que haber conocido hacer, porque lo que Dios ya le había dado a él. Así que en eso podemos ver que la oración, hermanos, debe de tener un lugar vital en nuestra vida, sí, pero también debemos discernir cuando es momento de actuar, porque uno no puede llevarse todo en oración, hermanos. La oración es buena, la oración es necesaria. Sin la oración también podemos ver en la palabra de Dios que el cristiano no se va a poder parar firme sin tener una vida de oración. Pero también a la misma vez tenemos que ponerle acción a la oración. Y esa acción es también, hermanos, de que no solo todito lo vamos a hacer en oración. Tenemos el momento de actuar también. Y en esos momentos de actuar, si le empezamos a pedir a Dios, Dios va a decir, ¿qué estás haciendo pidiéndome? Si yo ya te he dado lo que tú necesitas, te he dado lo que, ¿verdad?, ya tienes para poder actuar. Bendito sea el Señor. Así como en este momento Moisés se encontró de que Dios ya le había dado a él para poder actuar. Le había dado, lo había equipado con fe, lo había equipado con don de milagros, lo había equipado a Moisés. Y nosotros vemos que, ¿verdad?, hay veces que sabemos lo que tenemos que hacer, mas sin embargo nos ponemos a orar para pedir más dirección como excusa para justificar que no queremos actuar. Y eso, amados hermanos, es como a veces una pereza. Eso a veces es una forma de querer tomar el lado fácil. El no querer hacer las cosas, digamos, el esforzarse en este caminar. Queremos que Dios lo haga todo de esa forma. Dios hace su parte, pero también quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Y Él nos equipa y nos da para poder hacer nuestra parte. Bendito sea el Señor. Así que uno tiene que discernir cuándo es el tiempo de orar para aquella situación y cuándo es el tiempo de actuar para aquella situación. Bendito sea el Señor. Si sabemos que lo que tenemos que hacer, lo más conveniente pues es actuar, ¿verdad? Llevarlo con la oración, pero actuar.
¿verdad? Pues es tiempo de movernos. Bendito sea el Señor. Así que cuando nosotros vemos eso, ¿verdad? ¿Cuál fue nuevamente el mensaje de Dios ante la crisis que el pueblo estaba enfrentando? Pues el versículo 17 nos muestra: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y cuando nosotros vemos todo su ejército en sus carros y en su caballería, ¿verdad? El Señor les mostró su plan, el plan de Dios. Y dice, y estrategia a seguir ante la amenaza de los egipcios, y era un mensaje esperanzador. Les estaba dando un mensaje de esperanza, a decir, tranquilos, yo voy a tratar con estos. Yo voy a hacer algo aquí. Y lo único que ellos tenían que hacer es confiar en Dios, tener fe, que Dios iba a actuar, que Dios iba a obrar. Y eso, hermanos, para nosotros es una enseñanza, que tenemos que aprender a esperar en Dios, en el tiempo de Dios, que Él va a actuar, Él va a obrar. Pero también a la misma vez nosotros llevando las cosas al Señor en oración, pero también nosotros poniendo de nuestra parte, de lo que es conforme a la palabra, de lo que Dios nos ha dado a nosotros, de nuestra parte para hacer. Bendito sea Dios para siempre. Así es que nuestra desesperación, ¿verdad? Cuando nosotros vemos eso, ya para terminar, el versículo 18, el último versículo, y sabrán, dice la palabra, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Mire qué precioso. Nuestra desesperación, hermanos, nuestra desesperación hacen que nuestras noches sean largas y que los días también sean más largos. En muchas ocasiones, cuando no sabemos para dónde ir, buscamos la solución en un consejo o en alguna otra cosa. Pero el hombre y la mujer que oran saben hacia dónde van y alcanzan lo que tienen que alcanzar. Debemos, pues hermanos, ¿verdad?, vivir una vida llena de fe. Nuestra confianza en el Señor. Sepamos que nuestra tranquilidad llega cuando confiamos en el Señor. En ocasiones, pues, nosotros, ¿verdad?, nuestros problemas y circunstancias parecen ser más grandes que Dios. Pero, afortunadamente, no es así. Ningún problema es más que Dios. Dios, acuérdase que Él todo lo puede. Él todo lo conoce y que no hay nada imposible para Él. Así que, a conclusión, hermanos, de este estudio que hemos estado viendo en este capítulo 14, del versículo 1 al versículo 18, lo que podemos nosotros entender de esto que hemos estado viendo acerca del tema encierro, persecución y queja, ¿verdad? Pues podemos ver en conclusión, amados hermanos, de que pues el pueblo de Israel se detuvo porque el faraón los persiguió. Pero el grave problema del faraón fue que se metió a luchar contra el Dios mismo, el mismo Dios. Pero a ese pueblo, al ver los muchos carros de los guerreros egipcios, les comenzó la angustia y luego lanzaron sus reproches. Eso es el problema que tuvo el pueblo de Israel en esa situación. Y eso se les convirtió en el peor problema para ellos, ya que entonces comenzaron a ver a Dios más pequeño. Porque Dios no es un Dios pequeño, Dios no es un Dios de ídolo, Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios santo. Bendito sea el Rey. Y cuando en muchas ocasiones, como humanos, no entendemos por qué pasan las cosas, pero si somos personas espirituales, que buscamos a Dios, que le obedecemos a Dios, que esperamos en Dios, que confiamos en Dios, pues entenderemos el porqué de las cosas. Y cuando aprendemos eso, es normal que experimentemos miedo cuando el faraón de los problemas, ¿verdad?, los problemas que nos puedan llegar y ataques del enemigo se levanta, pero ¿a quién le debemos temer? Es a Dios. ¿A quién debemos acudir? Es a Dios. ¿Y cómo debemos actuar? En obediencia a la palabra de Dios. Y veremos que Dios hará de lo imposible lo posible, a su tiempo.
y conforme su voluntad. Así es que, amados hermanos, hemos llegado al final de este estudio, en lo que estábamos viendo. Vamos a venir en palabras de oración, dándole gracias a Dios por su palabra, por este estudio que hemos podido ver, y que el Señor nos ayude a confiar más en Él, en todo momento, en todo tiempo. Oremos. Padre Dios amado, Rey, te glorificamos tu nombre. Te damos gracias por este estudio bíblico que hemos podido ver. Señor, te pido, pon en nosotros más confianza en tu palabra. Ayúdanos a crecer en esa fe, a practicarla también, Señor. Guárdanos de no ser estancados en nuestra fe, a no retroceder en nuestra fe, pero que podamos avanzar cada día, Señor, viendo más de ti, glorificando tu nombre, Señor, teniendo esa comunión íntima contigo. Y cualquier cosa que venga sobre nuestras vidas, que el enemigo quiera levantar contra nuestra vida, que pueda, Señor, palabra siempre estar fluyendo a través de nuestra vida, en nuestra mente, para que podamos confiar siempre en ti y tener esa victoria que tú siempre das a tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a la iglesia local y también a cada uno de vosotros que podrán estar viendo este video. Hasta la próxima. Dios les bendiga.